Amén. Dios le bendiga, amado. Bien, vamos a dar comienzo a esta parte de la exposición de la palabra del Señor. Y les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. El Evangelio según San Juan 19. Amén. Y vamos a dar lectura a algunos versos del Evangelio según San Juan, capítulo 19, a partir del verso 1. Leemos, dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo a Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Dios, gracias por tu amor, misericordia, por tu gran bondad. Gracias por esta oportunidad concedida en este día. Hemos podido estudiar tu palabra, hemos podido alabar tu nombre juntos. Y ahora, Señor, mira la exposición de tu palabra, que la misma sea de mucha bendición y te glorifiques, que tú suplas las necesidades y que tú obres de acuerdo a tu soberana voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, a quien damos gloria por la eternidad. Amén. Amén. Y amén. Es interesante considerar cómo Pilato posiblemente podría uno deducir que pensaba que si azotaba a Cristo conmovería el corazón principalmente de los judíos y así estos eventualmente exigirían, pedirían la libertad del Señor. Pero para sorpresa de Pilato no es lo que aconteció, no fue lo que pasó. ¿Y por qué eso pasó de esa manera? Bueno, si nosotros retrocedemos un poquito y vamos a Juan, el Evangelio de Juan capítulo 12, y leemos en el verso 40, allí hay una verdad importante relacionada a este hecho, referente al por qué los judíos no solicitaron entonces la libertad de Cristo. Y es lo siguiente, dice Juan 12:40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sanes. Antes de darle una correcta interpretación a ese texto, porque es un texto bien que se malinterpreta mucho, porque se toma tal cual, se toma tan literal que se presta para malinterpretarse. Jesús había obrado maravillas, portentosos milagros, amados.
Pero a pesar de toda esa evidencia que desfilaba delante de los ojos de los judíos, porque todos esos milagros testificaban de su mesianidad y era más que evidente, toda esa prueba, todo eso desfilaba delante de sus ojos. Y estos eran medios de convicción que no daban lugar o margen de duda alguna respecto a la mesianidad de Cristo y a que realmente, aunque era humano, no era cualquier hombre, era Dios hecho carne. Pero a pesar de estos medios de convicción, a pesar de toda esta evidencia que desfilaba delante de sus ojos tan claramente, a pesar de ello, no creían en él. O sea, la misión divina de Jesús era más que evidente, era más que obvia. No solo para los judíos, para todos. Sin embargo, cuando nosotros leemos Juan 12:40, algunos aducen o arguyen al leerlo, tomándolo tan literal, que Dios mismo impidió o quería impedir que ellos creyeran. De alguna manera responsabilizando a Dios por la incredulidad de ellos. Amado, esa es una mala interpretación, ¿verdad?, de ese texto. Tenemos que tener mucho cuidado a veces cuando tomamos un texto, no tomarlo tan literal. Hay que considerar el contexto, ¿verdad? Y hay otra serie de cosas implicadas ahí que son importantes, que tienen que ser consideradas antes de poder nosotros interpretar de manera correcta. Ellos no podían creer porque habían resuelto no creer. No es Dios el responsable de que ellos no creyeran, como pasa con cualquier pecador, como siempre ha pasado con todos los pecadores. No es que Dios impida esa evidencia o iluminación necesaria para que ellos crean. No, es que simplemente a pesar de toda la evidencia han resuelto no creer. O sea, la obstinación lleva al endurecimiento del corazón. Y el problema con eso es que en la medida en que la persona se muestra obstinado, a pesar de toda la evidencia, eso va moldeando el carácter del pecador y añadiendo culpabilidad. Lo hace más culpable porque añade pecado a su vida. Así es que en realidad no es que Dios impidiera, que Dios no quería que ellos creyeran. Los responsables eran solo ellos. Por eso es que este término que suele usarse, ateo, tal cosa no existe. Es un término para justificar unas posturas, pero en realidad, si usted considera como asignación, porque no es el tema, pero si usted considera Romanos capítulo 1 y lo estudia bien, realmente no existe tal cosa como el ateísmo. La evidencia de la deidad de Dios, Pablo declara que se muestra hasta en la creación. Y cuando habla sobre la culpabilidad de los hombres allí en Romanos capítulo 1, ¿qué es lo que dice? No dice que fueron privados de entendimiento o que no tengan la comprensión, no dice lo contrario, que estando conscientes de toda esa evidencia han rehusado ser incrédulos. Han resuelto, ser incrédulos. Han decidido no creer. Eso ha endurecido el corazón de ellos, los vuelve obstinados y eso moldea el carácter del incrédulo, llevándolo a un estado donde luego difícilmente se salve y abriendo la puerta a todo tipo de idolatría y pecados que siguen atando la vida de ese pecador y arrastrándolo a una perdición segura. Dios no es el responsable. El deseo de Dios es que los pecadores sean salvos. El deseo de Dios era que también Israel, los judíos, conocieran la bondad de Dios. Amado, estos eran hombres conocedores de la ley. Mire, aparte de las profecías,
Cristo, a través de todo lo que hace, pone en evidencia que era el Mesías prometido, pero simplemente deciden no creer. Así que los judíos deciden acusar a Cristo de quebrantar la ley, y la razón porque afirmó ser Dios. Si vamos a Juan 10, 33, allí que dice, declara el Evangelio de Juan en el capítulo 10, verso 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Sin embargo, en sus mensajes y milagros, Jesús demostró precisamente ser Dios. O sea, no era algo desconocido. Toda esa evidencia debió llevarlos a una reflexión profunda y entender, este no es cualquier hombre. No es negar la humanidad de Cristo, era humano, pero este no es cualquier hombre. Los milagros estaban ahí. Nadie podía hacer los milagros que Jesús hacía. O sea que, habiendo podido creer, decidieron no creer. Y peor, ustedes saben que llegaron hasta afirmar, y esto pone en evidencia que reconocieron los milagros. Ellos saben que esos milagros fue testimonio importante en el caso de Jesús. Prefirieron incluso llegar a decir, a cometer la herejía de decir que por obra de Satanás hacía los milagros que hacía. Antes que creer que era el Mesías, llegaron incluso a cometer, ellos sí, tal blasfemia. Ellos sí cometieron blasfemia. Cuando incluso llegaron a decir que por obra de Satanás Jesús expulsaba a los demonios y hacía maravillas. Así es que en su mensaje Jesús, no solo la doctrina de Cristo, no solo el mensaje, no solo lo que pregonó verbalmente, sino lo que llegó a hacer, los milagros definitivamente afirmaban su mesianidad, decían, este es el Mesías. Pero estaban obstinados en destruir a Jesús. Repito, a eso lleva la obstinación en el pecador, a tornarse más perverso, más malévolo, ¿verdad? Se endurece el corazón de tal manera que se hace difícil eventualmente un genuino arrepentimiento. Es interesante que en el verso 9 del Evangelio según San Juan, el capítulo 19, el verso 9, hay una pregunta que queda sin respuesta. Pilato le hace una pregunta a Jesús, pero este no la responde. Dice, y entró otra vez en el pretorio, la residencia, ¿verdad? En este caso de Pilato, el lugar donde se dilucidaban los asuntos civiles, ¿verdad? Trataban de corregirse. Y muchas veces allí eran llevados los acusados, en este caso Jesús. Le dice, ¿de dónde eres tú? Pero es interesante que Jesús no responde a esa pregunta. Muchos estudiosos, esto es una posibilidad, la Biblia no lo da por sentado que sea así, es posible que sí. Muchos estudiosos dicen que cuando uno analiza bien todas las incidencias que se van dando y demás, o sea, reuniendo lo que se dice de lo acontecido con Cristo en todos los evangelios, que Jesús ya había antes declarado unas verdades importantes a Pilato, que Pilato ya sabía, pero que no las obedeció. Sabiendo, no las obedeció. Entonces, concluyen que hay una posibilidad como enseñanza, de que una vez Dios revela algo importante, si la persona no atiende a esa revelación, a esa verdad que Dios le ha comunicado, no le da importancia, es decir, la ignora, ¿por qué Dios tiene que revelar algo más si en lo primero que te reveló no has sido obediente? Y es una buena enseñanza, aunque en la Biblia no dice, no encontramos que esto sea así o la razón, es algo que es probable. Y en cierta manera sí
podemos afirmar que es cierto. A veces la gente quiere mayor conocimiento acerca de la verdad. No le ha bastado con lo que Dios le ha ido revelando como para creer, pero desea todavía mayor evidencia, y a veces Dios no responde, ¿verdad? Proveyendo mayor evidencia, sino que entiende que lo que ha provisto es que suficiente. Algunos no le demandaron a Cristo, haz milagro y creemos. Y Jesús, ¿qué le dijo? Señal no tendrán sino la del profeta Jonás. Que les baste con eso, ¿verdad? Para el buen entendido, en otras palabras, ese es un refrán nuestro, no lo dice la Biblia. Yo no estoy diciendo que está aquí. Pocas palabras que bastan. Y la evidencia sobreabundaba. Así es que Jesús no da respuesta a Pilato. Probablemente también Dios, que conoce, escudriña los corazones, está consciente de la jactancia de Pilato y lo prepotente que también era quien era Pilato. Así que quizás por eso guarda silencio, y quizás guarda silencio porque sabe que eventualmente, conociendo el corazón, Pilato está por dirigirse a él y hacerle otra serie de preguntas, las cuales entonces el Señor estaría dispuesto a responder. Entonces la jactancia de Pilato es evidente en el verso 10. Entonces le dijo Pilato: a mí no me habla, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Muy típico de los hombres en el poder. Se creen grandes y poderosos mientras están allí, ¿verdad? Hasta que no se los llevan por corrupción, porque casi todos están manchados. Luego la autoridad se deshace rápidamente, ¿verdad? Entonces veamos la prepotencia de Pilato. Ciertamente él tenía autoridad, y precisamente él no se da cuenta que en esa prepotencia revela ciertas cosas que lo hacen más culpable todavía. ¿Qué cosas se revela con esas preguntas que él mismo hace que lo hacen más culpable? Que precisamente él sabía que Cristo era inocente y que tenía el poder y la autoridad para dejarlo ir, y sin embargo no lo deja ir. Aparte de eso, déjeme decirle algo, ya de por sí el mismo Pilato había violentado la ley desde un principio. ¿En qué momento pasa eso? Cuando azotó a Jesús. Ese no era el debido procedimiento. Cuando azota a Jesús, no lo hace según estaba establecido. O sea, desde el comienzo, el mismo Pilato violenta la ley. Pero eventualmente vemos cómo se eleva con esta prepotencia ante Cristo, pero en esas declaraciones, en esas preguntas, revela que es más culpable de lo que cree. Porque precisamente teniendo el poder y sabiendo que Jesús era inocente, él lo podía dejar en libertad y eso era lo que debía hacer, pero no lo hizo. Entonces añade más condena a su propia vida, porque entonces eventualmente, luego de la evidencia de que es entregado por Caifás, que no es Judas el que lo entrega, ¿verdad? En el verso 11, vemos que él permite, sabiendo que es inocente, no lo libera y permite que se burlen. Permite que se burlen en presencia de mucha gente, que se burlen de Jesús. Que le pusieran la corona de espinas, el manto, y le dieran aquello que simbolizaba o representaba el cetro. Sin embargo, notemos cómo los judíos que ya habían decidido destruirlo, elevan un clamor, y en el verso 15 dicen abiertamente, públicamente, gritando: crucifícale, crucifícale.
Y luego dice, no tenemos más rey que el César. Mala selección. Qué mal escogieron. Decidieron odiar y que dieran muerte al que verdaderamente era el Salvador. Y prefirieron al César. Ese fue el clamor de los judíos. Para que vayamos viendo la culpabilidad de ellos. En Juan 6:15 se nos dice que lo querían hacer rey a Jesús. Querían hacerlo rey. En el 12:13 le vitoreaban como rey, lo que conocemos como la entrada triunfal. Extendían las ramas, ¿verdad? Como si fueran alfombras. Mientras a su paso, al paso de Jesús, le exaltaban y vitoreaban, reconociendo o aludiendo a Cristo como rey. Sin embargo, ahora esos mismos que están allí le rechazan. Pilato tuvo la última palabra. Por eso escribió el título, que se acostumbraba a acompañar al prisionero, ¿verdad? Reo de muerte, en la cruz, y que se ponía colgando, se clavaba sobre la cabeza del reo. Quedaba colgando una especie de letrero o de rótulo. Y ahí tenemos la inscripción, el título, que decía Jesús, Nazareno, Rey de los Judíos. Visible. Y aunque sabemos que no dejaba de ser una burla, el título mismo expresa una gran verdad. Habla del pecado universal. Porque las tres naciones más importantes estuvieron involucradas en la crucifixión de Cristo. Participaron en su muerte. Pero también habla del amor universal. Porque Cristo moriría en la cruz para hacer posible la salvación de aquellos pecadores que creerían en Él. Así es que en ese sentido anunciaba también al mundo entero la salvación que solamente sería posible por medio de Jesucristo. Porque Cristo es la sabiduría de Dios, declara la palabra. Poder para el judío, justicia de Dios que cumple su santa ley. Esa inscripción la vería uno de los ladrones, que inicialmente no creía, pero que eventualmente creyó. Y al que Jesús le dijo, desde hoy mismo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel acto ya daba sus primeros frutos. ¿Quién diría que en la misma cruz donde está siendo crucificado, ya al lado otra persona que está siendo crucificada, cree? ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de esa masa de seguidores? ¿Cuántos vieron, fueron testigos y ahora estaban rechazando a Cristo pidiendo que le crucificaran? Sin embargo, este ladrón está considerando allí, contemplando, reflexionando. Y por obra y gracia del Señor entiende que ese era el Mesías, era el Salvador. Juan registra solo 3 declaraciones importantes que las profecías, ¿verdad?, confirman
acerca de ciertas cosas que pasaron, que dieron cumplimiento a estas. La túnica sin costura, sobre la cual echaron suerte. Salmo 22, 18 podemos leer: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El vinagre que le dieron en el Salmo 69, 21 leemos: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber ¿qué? Vinagre. Y cómo traspasaron su costado sin quebrantarle un solo hueso. Salmo 34, 20 dice: él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Éxodo 12, 46 dice: se comerá en una casa y no lloverá de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Así es que vamos viendo el cumplimiento de todas estas cosas que aún en su muerte testificaban que Él era el que habría de venir. Él era el Mesías prometido. Eventualmente Jesús entrega a María, la entrega a Juan, ¿verdad? Para que se ocupara. Y con esto vemos cómo Jesús rompía los lazos terrenales de la familia. ¿Y cuál es la importancia de esto? Contra el catolicismo romano, por ejemplo, nos enseña que quien siempre tuvo el control no fue María, sino Cristo. No hay otro mediador, no hay otro salvador, no hay otro más grande, más excelente, más perfecto, quien merece toda gloria, reconocimiento y loor que Cristo. Cuando Jesús hace eso, está declarando su grandeza y que definitivamente Él es el Señor el que controla la situación, no María. Se admira la devoción de María, que de hecho luego viene la cruz. Eso es de admirarse, porque es preferible estar a los pies del Señor. Es preferible darle prioridad a lo que tiene prioridad, a lo espiritual, a lo eterno, sobre todo en un tiempo cuando la gente da poca prioridad a las cosas espirituales, ignorando que todas las demás cosas no superan en valor aquello que guarda relación con lo eterno, y que todas estas cosas de las que disfrutamos, las cuales poseemos, son efímeras, y que incluso en un momento dado moriremos. Lo más importante es dar prioridad a lo que realmente lo tiene. El pecador que venga a Cristo, que se arrepienta de sus pecados, que se vuelva a Dios. Y el cristiano que viva santificando su vida con la expectativa todo el tiempo de que Cristo, su Señor, su amo, volverá. Santifíquese, conságrese, viva para Dios, dedíquese al Señor. Y el pecador que se arrepienta. Tuvo sed para que nos fuera posible a nosotros no tener sed nunca más. Hoy podemos declarar que no tendremos sed nunca más. Fuimos totalmente saciados, porque el único que puede satisfacer la mayor necesidad del alma es precisamente Cristo, y para eso murió. Esto es algo que no puede satisfacerse con cosas materiales. Esto no lo satisface la posición que se tenga socialmente. Esto es algo que solamente queda satisfecho por la justicia de Cristo. Él padeció sed, Él tuvo sed, porque también experimentaba los tormentos mismos del infierno al cargar el pecado de todos los hombres. Pero padeció sed, como dije, para que nosotros, los que confíen en Él, se arrepientan y depositen su confianza en Él, no vuelvan a tener sed. Jamás. Cristo ofrece perdón de pecados. Nos libera totalmente de la culpa.
para luego poder declarar que en Él somos más que vencedores, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, si no me equivoco. Luego encontramos otra palabra interesante, yo no voy a hablar de todas las palabras, otra palabra importante, consumado es. Los mercaderes, la gente de negocio, cuando alguien contraía una deuda, bueno, como hoy en día cuando uno contrae una deuda, hoy en día le dan un libretón, uno va ciego allá y dice, María, ese es el que yo quiero. Y después, cuando viene por el cojeo la libreta, es como así de gorda, uno dice, ay Dios mío, Señor, en lo que yo he caído. Así nos pasa a veces, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando usted salda esa deuda? ¿Verdad? Que certifican que fue salda, tienen que certificarla, tiene que haber una evidencia. Y ya usted no tiene que pagar más porque ya se cubrió en su totalidad. Pues eso precisamente es lo que quería decir la palabra tetelestai. Consumado es. Cristo pagó la deuda. El pecador no podía satisfacer la demanda de un Dios santo. Los pecadores son culpables, están condenados, porque no hay ni uno bueno, declara la Escritura. Pero la buena noticia es que Cristo pagó la deuda. Lo que necesitamos es la justicia perfecta de aquel que hizo posible la salvación. Que se nos impute esa justicia de Cristo. Que seamos regenerados por el poder de Dios a través del Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo por la palabra viva y eficaz. Así es que el precio ha sido pagado. También es un término que muchas veces utilizaban también los siervos de los amos. Y cuando usted le delegaba una tarea, cuando usted terminaba esa tarea, iba al amo y le decía, y le daba el informe, terminé. Cristo acabó la obra del Padre, concluyó la obra del Padre de manera satisfactoria, porque en Él nunca hubo pecado, Él fue perfecto en todo. Él fue el cordero inmolado, perfecto para el sacrificio, que era también el término usado cuando los sacerdotes y pastores encontraban ese sacrificio perfecto, ¿verdad? Ese animal perfecto para el sacrificio. Pues Cristo era el perfecto, ya no hay que buscar más. Cristo era el que podía cumplir la demanda de Dios y lo hizo. Hoy la invitación es simplemente a que renunciemos a nuestra vida impía y pecaminosa, reconozcamos que somos malos, perversos, culpables, que merecemos la condenación y la justa ira de Dios y nos arrepintamos, ¿verdad? Al Señor. Reconozcamos que solo en Cristo hay salvación, que nuestra justicia no puede hacer nada por nosotros porque somos pecadores. Cristo eventualmente es sepultado. Los judíos no estaban interesados en la compasión o en lo terrible de su crimen. O sea, ni siquiera reflexionaban sobre lo que habían hecho. Para ellos no habían cometido un crimen. Solo querían evitar que se violaran sus leyes respecto al Sabbat. Cometieron el peor de los crímenes al crucificar al Mesías. El hecho de que los soldados no quebraron las piernas de Cristo para acelerar su muerte confirma que ya Cristo había muerto. Él murió. La sangre y el agua ilustran dos aspectos que son sumamente importantes de la salvación. Uno de ellos, la sangre, nos habla de la expiación de la culpa. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado, declara la Escritura. Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber sangre. Cristo fue ese cordero perfecto. Él derramó su sangre como cordero perfecto para que nuestros pecados, nuestra culpa fuera ¿qué? Expiada. Y el agua lava la mancha del pecado. La sangre habla de la justificación, mientras que el agua habla de la santificación. Porque las dos cosas van a la par. Si realmente el hombre pecador es justificado, esa salvación, ese acto glorioso interno de transformación queda evidenciado por una vida que
limpia, es decir, santa. No hablo de una vida perfecta, pero definitivamente es una vida ahora que refleja el carácter y el amor del Señor y vive conforme a la verdad de Cristo, o conforme, podemos decirlo en estos términos, a la doctrina de ¿quién? De Cristo. Dios había preparado a Nicodemo y a José, que eran dos miembros que pertenecían al Sanedrín, para que sepultaran el cuerpo de Jesús. De otra manera, y esto no es exagerado decirlo, de otra manera, si Dios no lo hubiese hecho así, hubiese usado a Nicodemo y a José para sepultar el cuerpo de Jesús, quizás lo hubiesen lanzado o arrojado al basurero que estaba fuera de Jerusalén, porque era algo que muchas veces se hacía. Pero la escritura tenía que cumplirse y eso no pasó. En Isaías 53:9 leemos: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora, José adquiere esta tumba. No era para él. Hay gente que dice, no, que esa tumba la tenía, eso era para él. No puede ser, porque la tumba estaba muy cerca del lugar donde precisamente se crucificaban a los reos de muerte. Entonces José, un hombre adinerado, iba a desear tener una tumba cerca donde se llevaban estos actos de crucifixión. Es absurdo pensar algo así. La pregunta es entonces, ¿cómo lo sabían? Bueno, estos eran miembros del Sanedrín. Tenían que conocer la ley. Posiblemente tanto Nicodemo como José tenían algún conocimiento, o Dios en esa intervención, porque Dios se ocupó de todo, amado, de todo lo relacionado a la muerte de Cristo. Puso en el corazón de José, como en el de Nicodemo, hacerlo de esta manera, y entonces adquirieron el sepulcro. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Porque les resultaba más fácil poder ¿qué? Bregar con el cuerpo de Cristo. Esa es la razón más lógica para ellos, amado. No hay otra razón. Y hasta en eso vemos cómo tiene cumplimiento la Escritura. Y eso también declara que todo, amado, todo sucedía de acuerdo al plan divino, de acuerdo a la soberanía de Dios. Amado, nosotros tenemos que descansar en la soberanía de Dios. Todo obra, ahorita decíamos, todo obra para bien, ¿verdad? Los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero es fácil decirlo, que a veces cuando nos toca vivirlo. Tenemos que reconocer y entender en las peores circunstancias que todo obra para bien. Dios cuida de sus hijos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él cumplirá perfectamente aquello que se haya determinado para cada uno de nosotros. Así que hasta en esto vemos que así obra Dios. Pero también entendamos otra cosa. José y Nicodemo, todo lo que hicieron fue secretamente. Y con esto quiero decirle lo siguiente: a veces es conveniente que no alcemos demasiado la voz. Hay veces que Dios nos usará de otra manera y hay veces que tenemos que hacer las cosas un poco más secretamente. No quiere decir que no estemos trabajando para el Señor, que no estemos haciendo la voluntad de Dios, sino que muchas veces esto simplemente habla de sabiduría. Si ellos se hubiesen puesto a exponerse demasiado, posiblemente no hubiesen podido hacer lo que Dios quería que se hiciera. A veces usted está en un trabajo, por ejemplo. Hay una política en su trabajo. Usted no puede ir allí, no, porque yo soy cristiano, hay que cumplir la voluntad de Dios, pero usted no puede llevarse un megáfono allí y en plena línea de producción treparse encima del conveyo y empezar a predicar la palabra. Usted sabe que lo pueden votar y que tienen sus razones. Pero es que soy cristiano, entonces ¿cómo yo declaro la verdad de Cristo donde quiera que voy? Pues hay veces que usted tiene que ser ¿qué? Más sabio. No es que no lo haga, sino sea más sabio. Puede compartir el evangelio en los espacios de break. Puede
puede lograr contacto con la gente y quizás tratar de reunirlo fuera del ambiente laboral y testificarles de Jesús. Hay tantas maneras y tantas cosas. Esto es solo algunos ejemplos simples. Pero eso es importante también. A veces también hay que guardar silencio porque hay que pensar bien en cómo uno va a hacer las cosas y aguardar y esperar en el Señor que le dé a uno la sabiduría para saber cómo hacerlo correctamente. Cerramos diciendo, porque aquí no hay tanto que decir. La evidencia es más que clara, la verdad es más que contundente y certera. El Cordero de Dios había dado su vida por los pecados del mundo, incluyendo los judíos que lo despreciaron, lo odiaron, en ese contexto estoy hablando, y que prefirieron incluso al rey, al César. Su trabajo en la tierra estaba terminado y descansó el día de reposo. Su obra estaba consumada. No hay nada más que podamos decir al pecador. No podemos obligar a la gente que crea, pero la evidencia está ahí. La verdad está ahí. Todo desfila delante de sus ojos porque, como dice Pablo, hasta la creación testifica acerca de la deidad. Por lo cual Pablo mismo dice, no tienen excusa. No importa por donde usted lo mire. Pablo dice, no tienen excusa. Así es que la misma verdad o los salvará o por la misma verdad serán condenados. Vamos a orar al Señor en este día. Padre, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Te damos gracias porque tú has hecho posible nuestra salvación. Solo por gracia el pecador es salvo. Gracias, Señor, porque te inclinaste a nosotros. Miraste nuestra bajeza, nuestra condición de pecadores, que mereciendo la muerte, Señor, tú decidiste salvarnos. Te agradecemos por tu salvación, por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque has saciado, has mitigado la sed de nuestras almas. Pero hay muchos, Señor, que aún necesitan de salvación. Ayúdanos, Señor, a no solo estar agradecidos, sino también tener este sentido de responsabilidad del deber cristiano, porque fuimos escogidos para participar de esa gracia, pero también para testificar de esa gracia a otros. Tú deseas que otros te conozcan. En este tiempo, a veces hay personas un poco más sensibles, más dispuestas a escuchar o a considerar tu verdad. Te pido, Dios, que donde quiera que esté la iglesia testificando, proclamando tu verdad, tú uses a cada cristiano de manera especial. Y que sigan siendo mucho más los que son añadidos a la familia de la fe. Gracias por tu amor, por tus bendiciones. Cuídanos, bendícenos, guárdanos siempre en el nombre de Cristo. Amén y amén.